acceder al tanque de agua, que tenemos una pérdida. Entonces quiero ver exactamente dónde viene la pérdida. Aparentemente voy a tener que cortar y sacarlo al tanque o hacer algo para poder acceder a ver dónde está la pérdida que viene por debajo del tanque de agua. Así que nada, aquí estamos, rompiendo. La pérdida de agua nos arruinó el piso porque se ha mojado todo por debajo. Como pueden ver, el piso está todo roto, arruinado, se ha levantado. Es una esponja realmente esa abajo. Sí, primero lo que tenemos que hacer es descubrir dónde está la pérdida, que sabemos que está en el tanque, y después, una vez que arreglemos el tanque, vamos a tener que arreglar el piso, pero no podemos arreglar el piso si no hasta que no arreglemos el tanque, porque si no se nos vuelve a mojar y se arruina. No, cambiamos el piso y vamos a tener que volverlo a cambiar. Ahora vamos a sacar las maderas que conforman la cama nuestra, pues esta es nuestra cama. Entonces voy a sacar, esta es fácil de sacar y ya la tengo desatornillada. Aquí ves, ahí se ve el lavarropas, fácil acceso. Sí, acá es donde va el colchón nuestro, donde dormimos. Así acá. Ahora hemos sacado, para poder acceder al tanque, tenemos que levantar esta otra madera. Y ahora van a ver cuál es nuestro tanque de agua, un tanque de acero que tiene una pérdida. Y hay que encontrar dónde está la pérdida del tanque, que es la que causa que se nos vaya agua al piso y se nos haya hecho como lo tenemos. Se haya arruinado realmente. Se haya arruinado. Inicialmente podría haber accedido por este puerto de inspección que tiene ahí, pero para acceder al último tornillo tengo que levantar todo esto. Y entonces decidí cortar acá otro puerto de inspección. Y luego aquí le voy a poner un medidor de agua que lo voy a conectar con un instrumento de Victron que le vamos a instalar. Así que vamos a tener la medición de agua directamente en una pantalla digital, ahí donde tenemos todas las luces y todo. En este sector. Me han dicho, ¿por qué no sacamos el tanque? Porque inicialmente la idea era sacar el tanque, pero una vez que accedí al tanque es imposible, hay que romper todo. Por encima está metido debajo de esto acá, o sea que habría que sacar este mamparo de acá, que para poder sacar eso tengo que desarmar todo, sacar la calefacción que está ahí abajo. Decidimos, lo más fácil es cortar y hacerle un puerto de acceso como le han hecho acá, que es muy fácil de hacer. Así que esa es la ruta que vamos a tomar. Y entonces para arreglarlo va a haber que arreglarlo desde adentro. Va a haber que arreglarlo adentro, hay que encontrar dónde está la fisura primero desde adentro y luego usar un epoxi o soldarlo directamente con acero inoxidable. Sí. Así que vamos a ver por dónde vienen los tiros. Lo menos tóxico posible, porque ahí es donde está el agua que tomamos, con la que nos bañamos, pero que a su vez tomamos. Así que si bien tenemos filtros, queremos evitar cualquier toxicidad posible. ¿Qué pensás? Está bien. Estamos acá en la segunda parte del arreglo del tanque, que ahora ya Gonzalo le hizo el agujero. A ver, explica un poco qué fue lo que Le hice el agujero y le encontré la pérdida. Tiene una pequeña pérdida, si me prestás, evidentemente aquí cuando lo hicieron, a ver si lo puedo ver, ahí tiene unos poros por los cuales va pasando el agua y se va acumulando, y entonces, bueno, ya sabemos, se inunda todo. Así que ahora que ya le hice el agujero, tengo que soldar y luego tengo que soldar también los rompeolas estos que van dentro del tanque que se han desoldado. Los rompeolas van puestos así para que el agua cuando uno dobla no haga no bambolee y no haga
lo que se llama el golpe de ariete. Es una... hace como que el agua golpea de un lado para el otro y hace de que, ¿cómo se llama? De que el camión se mueva. Y pila de veces cuando frenamos el camión se sigue moviendo por el agua que hay ahí adentro que va de un lado para el otro. Entonces eso lo tengo que arreglar también. O sea que los rompeolas se habían desoldado y estaban sueltos dentro del tanque. Correcto. No teníamos forma de verlo hasta no haber hecho este agujero y bueno, también descubrir por dónde se iba el agua, que es por los poros que Gonzalo ya mostró anteriormente. Este pedazo lo compré en Amazon y esta mañana lo estuve preparando. Le hice 22 agujeros y después va a ir puesto ahí con una guarnición de goma todo alrededor para que no perdamos agua. Y esa va a ser la tapa que va a ir la aquí. tapa que va a ir aquí. Básicamente. Y va a ir atornillada ahí. Y le vas a poner como una guarnición de goma. Está bien. Está ya la tapa presentada. Puse 1 y 2. Ahora tengo que marcar y agujerear y roscar los otros 20 agujeros que tengo. Luego tengo que ir a comprar el alambre para poder soldar y soldar todo lo que tengo que soldar adentro del tanque. Pero por lo menos ya tengo esto puesto y lo único que me falta hacerle es la junta y bueno, poco a poco. Marco el centro primero y luego le paso la mecha que va y luego el macho. Una gota de aceite de corte. Y agujerear. Y luego, macho. Para que vean, tornillito. Para que se den una idea, tengo que hacerlo 22 veces. Bueno, 22 tornillos puestos. Ahora lo que tengo que hacer es sacar todo esto para poder preparar la junta. Poco a poco y luego tengo que soldar el interior. Aparentemente había más de un agujero. Eso que se ve ahí, más eso que se ve ahí, acá. Ese era el agujero donde perdía, lo acabo de descubrir. Y este lo voy a tapar por si las moscas. Bueno, acá tengo la goma con la cual voy a hacer la junta. A ver qué sale de esto. Ahí estamos. Ahora apoyo la tapa encima y la corto y ya. ¿Cómo va a quedar? Ahora voy a recortar para que quede perfecta y luego le cortaré el centro y ya. Quedó marcado con pintura blanca. Ahora tengo que sacar un agujereador de cuero que tengo para hacerle los agujeros y ya quedó. Estamos haciendo los agujeros con este punzón que le das un martillazo y lo corta.
100 litros de agua, a ver qué pasa. Y lo voy a dejar hasta mañana. A ver si baja el nivel o qué. Bueno, aquí estamos. Tanque limpio, empezando a llenarse de agua. Voy a mostrarles cómo era la historia de dónde venía. Esta es la entrada. Y luego, vamos a ver. Esperemos donde se llene y no pierda. Bueno, aquí vemos cómo sellé el tanque donde creemos que pierde agua. Porque la soldadura que le habíamos hecho no había funcionado. No era eso solo. Primero la junta de goma que hice. Y ahora encima va la tapa. Vamos a ver si con una mano puedo. Está medio difícil esto. Estamos. Ahora tengo que alinear y poner los tornillos. Aquí se ve cómo quedó ya instalado y seco este producto de 3M que se llama 5200. Un poliuretano de un componente que seca en 7 días. Luego de estos 7 días llenamos el tanque de agua y nos dimos cuenta de que no perdía más. Éxito.